Until this point, you've learned that the subjunctive is a mood used to express emotions and influence in Spanish, right? It could be in the present or in the past using the imperfect subjunctive. Sometimes you want to use the subjunctive to express doubt or negation. And if it's something certain, you're going to need the indicative. I want you to look to the following graphic, and the first thing we're going to do is identify which of these expressions are going to need the indicative and which ones are going to need the subjunctive. Es evidente que indicativo. ¿Cuál otra aquí puedo necesitar indicativo? Creo que aquí no hay duda ni negación. Ahora veamos. Siento que esa frase a mí me sirve para expresar la emoción. Es posible que es duda o probabilidad. Me alegro que esa es para expresar emoción. Dudo que duda. Es bueno que puede servir para la influencia o para la emoción, para los dos. Y es triste que es para expresar la emoción. Entonces, si yo quiero hablar de esta persona, de este hombre, de este náufrago, usando el subjuntivo, veamos si puedo hacer algunas oraciones. ¿Sí? Quiero hacer primero una expresión que necesite el subjuntivo. Por ejemplo, voy a usar dudo. Dudo que. Yo veo que tiene aquí un tesoro, ¿sí? Dudo que su tesoro le sirva. I doubt that his treasure is useful to him. Ahora, quiero hacer una oración que exprese certeza, en la que no haya duda. Entonces, ¿qué expresión voy a tomar? Es evidente. Si uso es evidente, voy a necesitar el indicativo o el subjuntivo. El indicativo. Es evidente que en la foto hace mucho calor. It's obvious that in the desert island, it's very, very hot. Puedo decir más cosas sobre esta foto. Por ejemplo, siento que su dinero no le ayude en nada. Es triste que tenga tantos recursos económicos y no pueda salir de la isla. Me entristece que se lo vaya a comer un tiburón. Dudo que tenga escapatoria. Creo que se va a quedar en esa isla para siempre. Ahora vamos a seguir practicando. Imagínate que tú eres un reportero en tu escuela. Eres parte del periódico de la sección, una sección parecida a la querida Abby, donde la gente te escribe y te pide consejos y ayuda. Vamos a ver qué les puedes decir a estas dos personas usando una combinación del subjuntivo y el indicativo. Veamos la carta de Extrañando el campo. Querida Abby, soy de Montana y acabo de mudarme a Boston. No tengo amigos aquí. Me siento sola. Todas las noches lloro mucho. Quiero abandonar mis estudios y regresar a Montana con mi mamá y papá. Atentamente, Extrañando el campo. ¿Qué crees que le puede aconsejar Abby a esta persona de Montana que extraña el campo, que quiere abandonar la universidad?
Le va a decir, querido extrañando el campo, te recomiendo que no te rindas a la primera oportunidad. Es mejor que salgas y conozcas gente nueva. Una vez que tengas amigos, vas a ver cómo se hace más fácil y tolerable la vida en la ciudad. Boston no es una ciudad que está mal. Dudo que estés aislado. No creo que nadie quiera hablar contigo. Por eso te digo y te recomiendo que te inscribas en algún club, que vayas a la biblioteca donde hay alguna actividad. Por último, no creo que sea una buena idea que dejes tus estudios. Estás en una universidad muy famosa y prestigiosa. Te recomiendo que tengas un poco de paciencia. El campo te esperará. Ahora preocúpate de tus estudios. Con cariño, Abby. Los problemas nunca acaban. Y ahora te ha llegado otra carta. Una carta de una persona que firma al filo de la muerte. Leamos la carta. Querida Abby, mi novio acaba de dejarme. Estoy muy triste, me siento sola. Lloro todas las noches porque me muero sin él. ¿Qué me sugiere usted? Atentamente, al filo de la muerte. Al filo de la muerte is at death's edge. Veamos qué le dice Abby a esta persona. Querido al filo de la muerte, me parece que estás exagerando. No creo que te debas querer morir porque tu novio te haya dejado. Te recomiendo que mejor salgas al parque, te des una vuelta, compres algo, comas en un restaurante. También es bueno que busques a tu familia. Haz una cita con ellos por Skype o busca a tus amigos del colegio. Es indispensable que no te quedes solo por largas horas en tu cuarto. Si es cierto que tú querías mucho a esa persona, tu cuerpo no tiene la culpa. Come bien, relájate y busca a tus amigos de la infancia. Yo sugiero... No, esa me salió mal. Hagamos solo esa, ¿ya? ¿Perdón? Esa. ¿Puedo hacer la respuesta? ¿Puedo hacer desde la respuesta y digo desde aquí va? Sí. ¿O quieres que haga la carta? No es muy larga la carta. La respuesta, dígame ahí, empiece ahí. Respuesta a la carta de Al filo de la muerte. Okay. Querido al filo de la muerte, la vida no es para tanto. Es indispensable que salgas de tu cuarto, que dejes de pensar en esa persona que ya se fue de tu vida. Lo primero que te recomiendo es que llames a tus padres y les pidas consejo. Si no tienes una muy buena relación, busca a tus amigos de la secundaria. Se van a alegrar mucho de que le llames. No creo que el que ya no estés con la persona especial sea una tragedia. Me parece importante que salgas a la ciudad, te inscribas a algún club y conozcas nuevas personas. Además, es indispensable que no te olvides de tus estudios. Te sugiero y te pido que hables con tu orientador en la escuela, porque el hecho de que tu persona especial ya no esté contigo no significa y no es justo para ti y tus estudios. Con cariño, Abby.